Ok. Líderes, pues buenas noches. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestro encuentro virtual correspondiente al curso Operaciones Básicas de Programas de Oficina. Como siempre para mí es un honor y un privilegio estar reunido con ustedes en cada encuentro. Antes de dar inicio, me gustaría saber cómo están ustedes, cómo se sienten, cómo están sus expectativas para la clase de hoy. Bien, buenas noches, maestro. Buenas, buenas. ¿Y los demás qué dicen? Buenas noches, maestros, Muy, compañeros. Están bien, gracias a Dios. qué Buenas bueno. noches, bendiciones. Amén, amén, igual. Buenas noches, profe. Buenas. Jonelis Peguero. Sí, la misma. Muy bien, ¿alguien más que nos quiera contar cómo está su volumen de expectativas en la clase de hoy? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, yo estoy muy bien, espero que todos igual estén muy bien. Realmente tengo muchas expectativas porque digamos que es la clase donde ya vamos a entrar como que en materia allá. Perfecto. Entonces, estuvo muy chulo el módulo uno, aprendí mucho y lo disfruté mucho, pero esto ya es como algo nuevo. Ok, excelente, muy bien. ¿Y los demás? Los demás están presentes. Hello. Sí, aquí estamos. Buenas noches, maestro. Buenas, Buenas buenas. noches. Sí. Ok, Cristina aquí. Gracias a Dios, esta semana nos pudimos reunir. Estoy atenta para ponerme al día porque he tenido algunos problemitas para trabajar los foros. Sé que usted explicó la clase ya ok, anteriormente, pero con la clase de hoy yo estoy segura que ya yo me voy a empapar. excelente. Muy bien. Realmente me alegra, número uno, que se encuentren bien, gracias a Dios. Y número dos, que tengan esos ánimos así por encima de 7, concerniente a lo que vamos a aprender hoy. El día de hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes que le va a servir a ustedes bastante en su diario vivir, como en cualquier entorno laboral que esté desempeñando. Pero antes de arrancar, me gustaría saber, concerniente al curso, la plataforma, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Este espacio o este momento es para responder sus inquietudes. ¿Todo claro hasta ahora? Pueden decir sí, pueden decir no. Bueno, profe, Sí, maestro. Todo claro, Hasta maestro. ahora, dígame. le decía que Bueno, mi única inquietud hasta el momento es el trabajo de los foros únicamente con la plataforma. ok. Usted quiere saber cómo es que cómo es que funcionan los foros, cómo es que se realizan. Sí, por favor. Ok. Vamos, voy a cambiar la presentación. Si puedes fijarse en la pantalla, por favor, para que pueda ver el proceso. Bueno, los foros funcionan de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a entrar al foro de la clase del módulo número uno. La comunicación y las relaciones humanas. Antes que nada, déjeme entrar como estudiante. No, está bien.
Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para trabajar con los foros, simplemente seleccionamos el foro, dándole un clic izquierdo. El foro se nos va a habilitar. Por ejemplo, relacionado a formación humana, tenemos el foro número 1. Aquí se nos pide ver este video. Y luego de ver el video, entonces respondemos esta pregunta que está aquí. Bien. Déjeme ver algo. Deme un momento. Bueno, aquí yo estoy como maestro. Tengo que estar en modo estudiante para que puedan ver bien el proceso. Bueno, el caso es el siguiente. Cuando veamos, en este caso, el video, porque en otros foros puede ser simplemente una pregunta basado en el proceso de aprendizaje del módulo actual o de ese módulo. Para llenar el foro, solamente tenemos que elegir esta opción, añadir nuevo tema de debate. Esa opción va a estar al final del foro principal. Añadir un nuevo tema de debate y aquí nos va a pedir asunto y mensaje. ¿Qué es el asunto? El asunto va a ser el tema de su foro, que yo les recomiendo que siempre sea el tema del foro principal. Foro 1, la comunicación y las relaciones humanas, en este caso. Y lo colocamos aquí. Entonces, mensaje, lo que hacemos es que en este caso, vuelvo y digo, los foros pueden cambiar en cuanto a sus asignaciones, pero en este caso, simplemente respondemos esta pregunta. ¿Cuál es la importancia? Y luego que completamos el foro, entonces le damos a enviar. Y aquí entonces podemos ver el foro que yo acabo de hacer. Considerando la calificación, por ejemplo, este foro vale 15 puntos. De esos 15 puntos, hay 11 que corresponde a su foro principal, es decir, a este foro que acabo de hacer. Y hay 4 puntos que corresponden a las intervenciones que usted hace. Por ejemplo, debe de elegir o debe de intervenir mínimo el aporte de 2 compañeros. ¿Cómo yo hago ese procedimiento? Bueno, aquí yo voy a ver los foros de los compañeros. Simplemente le doy un clic acá en el título del foro del compañero. Me va a aparecer el foro del compañero, lo leo y basado en ese aporte, yo hago la intervención. Le doy a responder y hago el aporte. Le doy a enviar y listo. De esa forma nosotros trabajamos con todos los foros. Vamos a ver en cada módulo. Bien. Espero que su pregunta haya sido respondida. Gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta? Bien, antes de dar inicio, quiero darle unos anuncios. Número 1. Tienen que entrar todos los días a la plataforma. Todos los días a la plataforma. Ese viene siendo ya como su registro de asistencia. Tienen que entrar todos los días, tienen que revisar la plataforma todos los días, tienen que trabajar en ella todos los días, o por lo menos de lunes a viernes. Bien. Número 2, cuando ustedes vayan a llenar las actividades, no copien y peguen. Por ejemplo, hay una actividad que tiene 10 preguntas y usted directamente lo copia del manual y lo pega. Eso es fraude. Porque el objetivo es que usted estudie los recursos y basado en su aprendizaje es que usted va a responder las preguntas. No haga copy-paste porque me voy a dar cuenta. Lo mismo con los foros.
No copie comentarios de otra persona y lo pegue como si fuera suyo. ¿De acuerdo? Sea original en esa parte. Bien. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la clase correspondiente, que es el módulo número 2. Manejo del sistema operativo y digitación. Este módulo tiene hasta el fin de semana para que podamos completar las actividades. Hasta el domingo. Todas las actividades correspondientes a ese módulo tienen que completarse más tardar el domingo. Cabe destacar lo siguiente, que en este módulo vamos a toparnos con 2 unidades para que luego no se confundan y entiendan que solamente es uno. Por ejemplo, aquí estamos en el módulo 2, manejo del sistema operativo y digitación. Si bajamos, vamos a ver que tiene la unidad número 1, que es arquitectura de la computadora, y la unidad número 2, que es la digitación. Cada unidad tiene sus actividades. Por ejemplo, la unidad número 1 tiene un foro y 2 actividades que hay que completar. Y la unidad número 2 tiene un foro, una actividad y está lo que es la evaluación final del módulo número 2. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, maestro. Sí. Ok, entonces, entendiendo eso, vamos a continuar. Bien. ¿Alguien, por favor, que me pueda leer este objetivo? Levantando la manito. Iliana. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de utilizar herramientas del sistema operativo para administrar los recursos del ordenador y organizar los archivos y directorios de su sistema bajo la supervisión con cierto grado de autonomía. Excelente, muchas gracias. Este módulo tiene una duración de 30 horas. Y en este módulo vamos a tocar 2 temas fundamentales. 2. Número 1, la arquitectura de la computadora, es decir, qué es y cómo funciona una computadora. Y número 2, manejo de digitación básica. ¿Qué es la digitación? ¿Cuál es el perfil de un digitador? Y todas las informaciones relacionadas a ese punto. Bien. Antes de continuar, o para continuar, me gustaría hacerle esta pregunta a ustedes. Desde su punto de vista personal y basado en la experiencia utilizando este equipo, para ustedes, ¿qué es una computadora? Levantando la mano me pueden responder. Madara, le escuchamos. La computadora es una máquina capaz de recibir, procesar y dar respuestas. Ok, muy bien. Iliana. Bueno, para mí la computadora es un artefacto electrónico, así como dijo nuestra compañera, que es capaz de transmitir información, recibir información y también almacenarla. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, Gaudí. Para usted, ¿qué es una computadora? Bueno, como dijeron mis compañeras, una computadora es un artefacto electrónico, el cual podemos almacenar información, buscar información, recibir también información a través de ella. Excelente, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Jessica. Jessica Severino. Para usted, ¿qué es una Sí. computadora? Bueno, como se ha dicho, es una máquina. Electrónica. Perdón, profesor, perdón.
Está bien. Vamos a darle chance a Ronnie para que pueda explicarnos qué entiende por computadora. Buenas. Como dicen mis compañeros, yo entiendo que es un ordenador de sistema que conforma programas y todo eso, información. Ok, ok, muy bien. Annie Cuevas. Sí, maestro, buenas noches. Buenas. Bueno, un computador es un dispositivo informático que permite recibir, almacenar y procesar información. Excelente. Vamos a finalizar con Ney Pérez. Ney, le escuchamos. Sí, muy buenas noches. Bueno, maestro, Buenas. podemos decir que una computadora es un dispositivo electrónico en el cual nosotros lo utilizamos para almacenar y recuperar información, ya sea de forma automática. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, basado en las respuestas de cada uno de ustedes, podemos decir que una computadora es un equipo electrónico capaz de recibir, procesar, almacenar y dar respuesta. Todo lo que hace una computadora es basado en esos 4 ciclos. Primero recibe información, luego lo procesa, después lo almacena y al final da respuesta. Bien. Ahora, el término computadora no solamente se refiere a lo que conocemos como PC u ordenador o computadora de escritorio laptop, mejor dicho. En la actualidad existen un sinnúmero de dispositivos que llevan el nombre o que funcionan como una computadora. Por ejemplo, está el ordenador o PC, que son las computadoras que mayormente conocemos. Una laptop, una tablet, un smartphone, si es de cuarta generación adelante o 4G, los Smart TV. También nosotros tenemos los smartwatch o relojes inteligentes. ¿Qué más? Existen un sinnúmero de componentes que funcionan como una computadora. Las 10 iPad también. iPad o tablet. 10 años atrás, o 15, vamos más o menos, la computadora solamente se le llamaba a lo que conocemos como ordenador o PC. Ya en la actualidad hay muchos dispositivos que funcionan como una computadora y se conectan a Internet. Por eso se llama, de ahí es donde nace lo que quizás ustedes hayan escuchado o le hayan enseñado o hayan visto como anuncios en las redes sociales o televisión, lo que es el Internet de las cosas. Son todas las cosas que se conectan a Internet. Por ejemplo, ya un bombillo tiene acceso a Internet, usted lo puede manipular desde un celular, al igual que una toma de corriente, un interruptor de encendido y apagado de los bombillos, un sinnúmero de cosas. Bien, ahora, hay una palabra muy conocida llamada PC. PC. Es una palabra que es muy utilizada refiriéndose a un ordenador. Se dañó mi PC, tengo que comprar una PC, préstame tu PC. Ahí me regalaron una PC. Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra PC? Jonely. Sí, maestro, es una computadora personal, o sea, una computadora personal. Es lo que entiendo. Ujú. La palabra PC es un acrónimo de 2 palabras en inglés que es personal
computer. En español sería, como dijo la compañera Yonelis, computadora personal. ¿Estamos claros en eso? Sí, maestra. Ahora bien, dentro del mundo de la tecnología, cuando hablamos de computadoras o equipos tecnológicos, siempre vamos a escuchar estos dos términos. Siempre vamos a escuchar estos dos términos. Hardware y software. Hardware y software. Algunos quizás este sea la primera vez que lo escuchen. Otros quizás lo he escuchado pero no sabe de qué trata. Y otros quizás tienen la idea pero quizás esté confundido. Y otros quizás sí sepan qué es. Los que estudiaron los recursos. El hardware es toda la parte física de una computadora. Todo lo que podemos tocar en ella se llama hardware. Por ejemplo, el monitor, el mouse, el teclado, el CPU, el proyector, las bocinas, el micrófono, la cámara web, la impresora, incluso los componentes internos de este cajoncito acá, que se conoce como CPU, también forma parte del hardware. Por ejemplo, el disco duro, la memoria RAM, el motherboard, el power supply, el procesador. Puede también ser otros componentes alternos como tarjeta de video, tarjeta de sonido, etc. Ahora, cuando hablamos de software, nos referimos a la parte lógica de una computadora. Pero antes de tocar ese tema, si yo le preguntara a ustedes, menciónenme un hardware de un celular, ¿qué me dirían? Levantando la mano. Iliana. Podría ser la pantalla. La pantalla, muy bien. ¿Quién más? Gaudí. Podría ser el cargador. El cargador, muy bien. Félix Pérez. Algunos teléfonos, la batería. La batería, excelente. Rodney. El teclado de volumen. Sí, eso se llama botonera. Se refiere a todos los botones de un smartphone. Muy bien. Madara. Madara, ¿cuál es su nombre? Porque sé que ese es un apodo. Es Cristina, profe. Lo que sucede es que estoy en la computadora de mi hijo. Cristina Bab. Sí, Ah, ok, perfecto. disculpe. No, está bien. Mencióname un hardware de un celular. La bocina puede ser. La bocina. No, ¿Alguien más? También está el touch. Se sabe que el touch y la pantalla son dos piezas distintas en un celular. Está la tarjeta, la antena, etcétera. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de software, nos referimos a la parte lógica de una computadora. Recuerden que cuando hablamos de computadora nos referimos a los componentes que mencionamos anteriormente. Smart TV, smartwatch, PC, tablet, laptop, etc. Bien, esto aplica para todos esos componentes. Entonces el software es la parte lógica de una computadora, es decir, los programas. Todo aquello que llamamos software es sinónimo de programa. Y una característica que tiene el software, a diferencia del hardware, es que no es tangible. Es decir, no podemos tocarlo físicamente, no podemos tocar un programa. Sí lo podemos manipular por medio del hardware, pero físicamente no podemos tocarlo. Está ahí, funciona, pero no lo podemos tocar. Para que tengan una idea, vamos a imaginarnos las emociones de un ser humano. Está lo que es la tristeza, la alegría, la felicidad, una idea, un
un sentimiento. O sea, son, vamos a llamarlo elementos, por ponerle un nombre, que están en el cuerpo de una persona, en la vida de una persona, manipula su comportamiento a la hora de ser manifiesto, pero físicamente usted no puede agarrar y decir, mira, físicamente tengo una idea o un sentimiento, mira cómo se ve físicamente, ¿verdad que no? O sea, no es tangible. Si está en su vida, manipula su comportamiento, pero físicamente no existe. Por ejemplo, si usted está triste, puede llorar o manifestar otra conducta. Si está feliz, le da por reír o incluyendo también otras conductas y así sucesivamente. Bien, así funciona el software en una computadora. ¿O alguien de ustedes físicamente ha podido tener el WhatsApp en el gavetero de su casa, de su habitación? ¿Verdad que no? Eso es imposible. Pero el hecho de que no sea tangible no quiere decir que no exista. Ahora, existen, valga la redundancia, dos tipos de programas. Existen dos tipos de programas. Recuerden que la palabra software es sinónimo de programa. Cuando alguien le habla de un programa, se está refiriendo a un software. Ahora, dentro del mundo del software hay dos tipos de programas. Uno se llama software de aplicación y otro se llama software de sistema. Antes de avanzar o abundar más sobre este tema, si yo le preguntara a ustedes, menciónenme un software o un programa, ¿qué ustedes me dirían? Levantando la mano. Profe, ¿cuál fue el otro Jonely. software que usted dijo? De sistema y de aplicación. Jonely. Profe, el Microsoft Word, o sea, Microsoft. Microsoft Word, muy bien. Yassi. El Excel. Excel, excelente, muy bien. Anelis. El Android, el sistema de Android. El sistema Android, perfecto. Gaudí. Maestro, ahí entraría Play Store como software de aplicación. El Play Store. Sí. El Play Store es una herramienta de un programa que lo voy a explicar prácticamente ahora, pero no sería como un software de aplicación. Es una herramienta de un software. Karina. PowerPoint. PowerPoint, muy bien. Biandi. iOS. iOS. El iOS, para los que no lo conocen, es el software que traen los celulares iPhone. Bien. Seguimos con Cindy. Cindy, le escuchamos. Word, maestro. ¿Me escucha? Perfectamente. Muy bien. Noelia. El Office. El Office. El Office ya es el paquete completo. Word, Excel, PowerPoint, etc. Seguimos con Rodney. Skype. Skype. ¿Cuál es su nombre, por favor? Maribel Velázquez. Lo que pasa es Maribel. que estoy de la computadora de mi sobrino. Ah, perfecto, Maribel. Muy bien. Y finalizamos con Cristina. Cristina, la escuchamos. Ya el que yo iba a decir lo dijeron, que era el iOS. Ok, muy bien. Los participantes que no tengan micrófono disponible pueden utilizar el chat para participar. Yo le estaré leyendo el mensaje. También se encuentra lo que son los juegos. Los juegos. Está lo que es el antivirus. Está WhatsApp, Facebook. Está Instagram, Snapchat, ¿verdad que sí?
Están los navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, está Opera, Brave y un sinnúmero de aplicaciones. Bien. Ahora, como mencioné al principio, hay dos tipos de programas y ustedes lo mencionaron en los ejemplos que presentaron. Está el de sistema, software de sistema y está el software de aplicación. Ahora, ¿qué es el software de sistema? ¿Cuál es la función de ese programa? Miren aquí, dice que es conocido comúnmente como sistemas operativos. Son programas diseñados para administrar el funcionamiento de la computadora. Sin este programa, una computadora no puede funcionar. En pocas palabras, el software de sistema o sistema operativo, cuando se mencionan esas dos palabras, se refiere a lo mismo. Es aquel programa que se encarga de que cualquier computadora funcione. Sin este programa, ninguna computadora, llámese Smart TV, llámese PC, llámese celular, llámese tablet o laptop, sin este programa, ninguno de esas computadoras funcionaría. Por ejemplo, en una computadora de escritorio o en una PC está lo que es el sistema operativo Windows. No sé si ustedes, bueno, si ustedes han interactuado con ella. Está Windows, está Linux. Si es una computadora de Apple, está Mac OS. Si usted tiene un celular que no es iPhone, lo más probable es que el sistema operativo que tenga es Android. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuál es la función del Android? ¿Por qué tanta publicidad con la palabra Android para referirse a un celular? Se refiere a eso, al programa que pone en funcionamiento esa computadora, que en ese caso es el celular. El de iPhone, el sistema operativo es iOS. Pero enfocándonos en una PC o computadora de escritorio, Windows, que es el sistema operativo más conocido, es quien se encarga de que este aparato funcione. Todos los componentes de la computadora, quien lo pone en funcionamiento es el sistema operativo, como el monitor, el teclado, el mouse, otros componentes adicionales como la cámara web, el micrófono, etcétera. Sin ese programa la computadora no funciona. Puede estar nuevecito de caja sin ningún tipo de fallo físico, pero si no tiene ese software, no va a funcionar. ¿Me dio a entender? Ahora, en su contraparte tenemos el software de aplicación. El software de aplicación son programas que instalamos en el software de sistema que están diseñados para realizar una tarea específica. Alguien mencionó ahorita o preguntó ahorita si Google Play o Play Store se conoce como software de aplicación. No. Google Play es como una herramienta que viene incluida en el software de sistema, que en este caso es Android, donde por medio de ella nosotros podemos hacer descarga de aplicaciones, sea por paga o de manera gratuita. Bien. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un programa de aplicación? La finalidad de un programa de aplicación es cumplir una o varias tareas específicas que vayan a satisfacer la necesidad del usuario. ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el usuario? Nosotros. Nosotros somos el Nosotros, usuario. maestro. Entonces, cuando usted tiene la necesidad de hacer algo en el celular, ¿qué usted hace? Descarga la aplicación que hace esa función. Por ejemplo, si usted quiere hacer una videollamada o hacer una llamada o testear, enviar archivos en un chat, ¿qué aplicación usted va a usar? Usted va a usar WhatsApp o en su defecto Messenger, que son los programas que están diseñados para esa tarea. Ahora, si usted va a entrar a Internet, usted quiere navegar a Internet, esos programas no cumplen esa tarea. Va a usar otro que sí lo cumple. Por ejemplo, en estos serían los navegadores. En estos navegadores tenemos a Google Chrome,
tenemos a Mozilla Firefox, tenemos a Microsoft Edge, que era conocido anteriormente como Internet Explorer. Tenemos a Opera, Opera GX y un sinnúmero de navegadores. Ahora bien, si usted quiere hacer trabajos de oficina, el navegador no le va a funcionar. Va a tener que usar otro programa de aplicación que cumple esa tarea, que en este caso son las herramientas del programa Microsoft Office o las herramientas de oficina que tiene la aplicación de Google. Pero si usted quiere escanear la computadora para saber si tiene virus o proteger su computadora contra amenazas cibernéticas o virus, el Office no va a funcionar para eso. Usted va a usar otro programa que sí funciona para eso. Por ejemplo, tenemos a Avast, que de manera personal se lo digo, no lo utilicen. Ese antivirus no funciona. Hay otro que se llama Avira, tenemos a Panda Security, tenemos a AVG, tenemos a Neo D32, tenemos a Avira, McAfee, tenemos Security 360, tenemos a Kaspersky, un sinnúmero de antivirus que cumplen esa tarea. Por ejemplo, usted compra un celular nuevo, te va claro, y se compra el Samsung Galaxy S22, ¿verdad que sí? Cuando usted lo compra nuevo, ese celular que usted le da a prender, lo que sube, lo que usted ve en pantalla, es el software del sistema. Cabe destacar que el software del sistema incluye programas de aplicación. Por ejemplo, el Android tiene el correo Gmail, tiene YouTube, tiene el navegador Google Chrome, que eso vienen incluido en el mismo software del sistema, que no tiene que descargarlo aparte. Pero cuando usted prende el celular, ¿qué es lo que usted hace? Descargar 3 o 4 programas de aplicación que son los que más usted utiliza. WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram y otras aplicaciones. ¿Me di a entender? Sí, señor. Lo mismo Sí, pasa maestro. con la computadora. Hay personas que utilizan, porque son diseñadores gráficos, que utilizan programas para esa tarea. Pero si usted no es diseñador gráfico, usted no necesita esos programas. ¿Ok? No lo va a utilizar. Entonces, por eso le digo que va a depender de la necesidad del usuario. Bien. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, basado en esta explicación que yo acabo de hacer, desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre software de sistema y software de aplicación? Levantando la mano, ¿qué usted me diría? María. Un software de sistema es el que se encarga de todo lo que hace la máquina. El software de sistema tiene, por ejemplo, Windows, Linux, iOS, todo eso. Esos son software de sistema, son los que hacen que la máquina funcione internamente. Y los software de programa son software que se utilizan para una tarea en específico. Por ejemplo, navegadores como Chrome, Opera, etcétera, son para investigar y tareas similares. O el paquete de Office entero es son solamente de escritorio. Aplicaciones como Adobe Illustrator y toda la familia de Adobe son para diseñadores gráficos. También programas como Alchemy Proteus que son para electrónicos y así. Okay, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? No tiene que ser algo técnico, señores. Eva con sus propias palabras, como usted lo entendió. Cristina. Profe, a lo que yo entendí es que el de sistema es como una obligación y el otro es una necesidad del usuario. No sé si me di a entender o si me expliqué bien. Usted explica que el de sistema es una obligación y el de aplicación una necesidad del usuario. Sí, tiene lógica su respuesta, claro que sí. Ok. Porque la computadora para funcionar obligatoriamente necesita el software del sistema y el de aplicación lo maneja el usuario. Muy bien, muy bien. Es así, Ney Pérez. Bueno, maestro, como acaba de decir mi compañera,
el software de sistema es el que, o sea, es el que es utilizado por el, vamos a decir, por el ordenador, y el de aplicación es el utilizado por el usuario, bueno, para realizar tareas específicas. Excelente. Muy bien. Finalizamos con Anelis. Anelis. Bueno, yo entendí que el sistema como el sistema Android que yo dije, viene siendo como la plataforma para que el dispositivo funcione bien en todos los aspectos. O sea, que tiene que ser como obligatorio porque es un sistema. Y la otra es porque es algo opcionario, ¿entiendes? Algo hace algo, una sola cosa, no ocupa todo, nada más hace una sola función. Puede hacer más de una función. Puede hacer una o varias. Por ejemplo, WhatsApp, usted puede testear, enviar archivo, es decir, una imagen, un video o un audio. Puede hacer una videollamada y puede hacer una llamada. Ahí hay 4 funciones. Hay otras que exclusivamente solo hacen una, hay otras que hacen 2, hay otras que hacen más de 3. Y lo que quiero explicarles es que los programas de aplicación no están limitados exclusivamente a hacer una sola función. Pueden hacer una, pero también pueden hacer varias, como pueden hacer varias. Bien. Ok, perfecto. La computadora está dividida en 2 partes. Ya hablamos del hardware, que es lo físico, todo lo que usted puede tocar, lo que es tangible en una computadora. Y hablamos de software, que son los programas. Ahora, una computadora está dividida en 2 partes, periféricos y CPU. Repito, periféricos y CPU. Como pueden ver en la imagen, en el lado izquierdo tenemos los periféricos y en el lado derecho tenemos el CPU. ¿Qué son los periféricos? Bueno, denme un momento. Ok, vamos a continuar. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son componentes del hardware. Repito, componentes del hardware que se conectan al CPU para interactuar con la misma. ¿Qué significa esto? Que estos componentes que vemos en el lado izquierdo no vienen unidos o fusionados, para entenderlo mejor, con el CPU. Son componentes que usted lo puede conectar y lo puede retirar. Y se utilizan para interactuar con el mismo CPU. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué en esta definición dice que los periféricos son componentes del hardware? ¿Quién me puede decir? Jonely. Sí, maestro, son relacionados con el hardware, porque el hardware es lo físico de la computadora, o sea, las partes que se pueden tocar. Y como vemos en la imagen, los periféricos son eso, por ejemplo, son lo que permiten entrada de datos al computador, como todo eso que presenta ahí, mouse, teclado, TV, etcétera. Excelente, muy bien. Los periféricos se llaman componentes de hardware porque son físicos, son tangibles. Los periféricos no son programas. Bien. Los periféricos se clasifican en varias partes. Existen diferentes tipos de periféricos. Los más comunes son de entrada y de salida. ¿Cuáles son los periféricos de entrada? ¿Quién me puede leer esa definición? Chamel. Dice, periféricos de entrada. Son todos los componentes del hardware que utilizamos para introducir información en la computadora. Es decir, por medio de ellas realizamos nuestras solicitudes. Excelente, muy bien.
Por medio de los periféricos de entrada, nosotros introducimos información a la computadora. Por ejemplo, un periférico de entrada es un mouse y un teclado. También está la cámara web, que nos permite entrar información de manera visual a la computadora. Tenemos el micrófono. Tenemos el escáner. Antes se utilizaba el escáner. Eso es un aparato que venía de manera independiente. Ahora eso viene integrado en las impresoras. Tenemos el lector de código, que es el aparato que usan en los supermercados, que se lo pasan al código de barra y proyecta del producto. Código de barra del producto y proyecta la información en el monitor del cajero, en la pantalla del cajero. Bien, esos son los periféricos de entrada, los componentes del hardware que usa el usuario para introducir información a la computadora. ¿Alguna pregunta? No, te lo orden. Ok, ahora, los de salida, ¿quién me lee la definición de periférico de salida? Vamos a ver, alguien que no me haya participado, aunque casi todos han participado, pero vamos a darle la oportunidad a Cindy. Periférico de salida. Ajá. Son todos los componentes del hardware que el usuario utiliza para recibir respuesta de nuestras solicitudes. Correcto, muy bien. Los periféricos de entrada se utilizan para introducir información a la computadora y los de salida para recibir información. Uno es para introducir información y otro para recibir. Dentro de los periféricos de entrada, de salida, nosotros tenemos el monitor, las bocinas, tenemos la impresora, el proyector, etcétera. Muy bien. Ahora, hay otra categoría de periféricos que se llaman mixtos. Periféricos mixtos. Son periféricos que hacen la función de entrada y salida. Por ejemplo, ustedes han visto en la actualidad que hay unos, principalmente en las laptops, que hay laptops que la pantalla es touch. ¿Quién ha visto una laptop con pantalla táctil? Bueno, la mía, maestro, Correcto, esa pantalla hace la función de periférico mixto, porque por medio de ella usted está visualizando o está recibiendo información de la computadora o está visualizando la información que le proyecta la computadora, pero también usted introduce información por medio del touch en el monitor. Concerniente a la impresora, existen diferentes tipos de impresora. Creo que ustedes lo han visto, por ejemplo, las impresoras de la banca, que hay en bancas deportivas o en bancas de lotería, no es la misma que se está proyectando aquí en pantalla, ¿verdad que no? O esas impresoras que hay en lugares que simplemente se utilizan para imprimir cotizaciones o facturas. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una y la otra? Por ejemplo, lo de las impresoras de banca o que se utiliza solamente para imprimir cotizaciones o facturas que vienen con un papel carbón, con una copia. Esas son impresoras matriciales. Esas impresoras lo único que hace, como su nombre lo dice, imprimir información. Punto y final. No hace más nada de ahí. Ahora, hace unos minutos le expliqué que dentro de los periféricos de entrada había un componente, un aparato que se llama escáner, que es un aparato que se utiliza para escanear documentos y proyectarla como imagen en la computadora. En la actualidad hay impresoras que se llaman impresoras multifuncionales, por ejemplo, el que se está proyectando ahora
que hace la función de imprimir documentos como la impresora matricial, pero también se utiliza para escanear documentos como el escáner. Entonces, la función de esas dos funciones la convierte en una impresora multifuncional o una impresora mixta. No sé si me di a entender. Este tipo de impresora se convierte en impresora mixta. Bien. No sé si me di a entender. Sí, se entiende. Maestra, tengo un pequeño ejemplo Ajá. más sencillo de periféricos mixtos. Que por ejemplo están las tarjetas de red, los discos duros, las memorias pueden ser USB o flash también, esos son periféricos mixtos. Las memorias USB son mixtas, porque por medio de ellas introducimos información a la computadora y también extraemos información de la misma. Sin embargo, los demás componentes internos que usted mencionó, como disco duro y tarjeta de video, no son periféricos. Simplemente son componentes internos No, del yo no CPU dije tarjetas de video, dije tarjetas de red. o tarjeta de red. Disculpe. Por Ahora la ejemplo. tarjeta de red también forma parte del componente interno del CPU. O sea, que no son periféricos. Eso lo voy a explicar ahora. Okay. Bien, pero muy bien su aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ok, entonces vamos a continuar. Está interesante la clase. Sí. Sí. Muy interesante. Sí, maestro. Muy interesante. Entonces vamos a hablar de este cajoncito acá que se llama CPU. CPU. Miren aquí. La palabra CPU significa unidad central de procesamiento. Técnicamente es conocido como gabinete o chasis o case, pero de sobrenombre, no como palabra técnica, sino como sobrenombre, lo conocemos como CPU porque la palabra CPU lo lleva realmente otro componente. CPU significa unidad central de procesamiento. Un momento. Unidad central de procesamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la definición de la computadora? Que mencionamos que es un equipo electrónico capaz de recibir, procesar, almacenar y dar respuesta. Quien realiza esas cuatro funciones es el CPU, ese cajoncito que vemos ahí. Bien, un dato muy importante es que cuando usted compra una PC o un ordenador, usted lo que compra es un CPU y 3 periféricos. Un CPU y 3 periféricos. ¿Cuáles son esos 3 periféricos? Monitor, mouse y teclado. Si usted solamente tiene el CPU, usted no tiene una computadora, usted tiene un CPU. Si usted nada más tiene un monitor o un mouse y un teclado, usted simplemente tiene 3 periféricos. La combinación del CPU y esos periféricos es lo que lo convierte en una computadora. ¿Me dio a entender? Existen diferentes tipos de CPU y al final, sin importar el diseño, el tamaño o la característica, todas hacen lo mismo. Bien. Esto que vemos acá es la parte frontal de un CPU. Aquí, denme un momento. Estoy aquí. Esto que vemos acá es la parte frontal del CPU. Voy a cambiar la presentación para que podamos apreciar mejor esta parte. Si me permiten un momentico. Ok, ahora sí. Voy a usar la lupa para que lo veamos mejor. Todos los CPU tienen, obviamente, una parte frontal. ¿Y qué podemos apreciar en la parte frontal? Muchos de nosotros, basado
ya, basado en la experiencia que hemos tenido manejando computadoras o que quizás hayamos visto y que nunca hayamos tenido algún tipo de experiencia, podemos notar que a pesar de que hemos visto diferentes tipos de CPU, hay CPU que son pequeñitos, ¿verdad que sí? Hay otros que son normales, hay otros que son acostados, otros son parados, otros son grandotes que tienen un sinnúmero de luces y se ven como algo interplanetario. Pero a pesar de que hemos visto CPU de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes estilos, diferentes colores, todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común. ¿Y qué es? Este conjunto de botones que vemos aquí. Ahora, ¿qué significan esos botones? ¿Cuál es la función de esas entradas? Vamos a ver. Lo primero que vemos aquí, ¿todos pueden ver la presentación? Sí. Sí, Sí, maestro. maestro. Ok, Sí. bien. Lo primero que vemos aquí es el botón de inicio, el botón de encendido. El botón de encendido es este botoncito que vemos aquí, que puede ser que en otro CPU esté aquí en el centro, o esté aquí en el centro, parte superior, o esté en la parte de arriba del CPU, o esté en los lados. En fin, que el botón de encendido todos lo tienen. Y como su nombre lo dice, este botón se utiliza para apagar y encender la computadora, para encender la computadora. El botón que tenemos al lado es de reset, resetear. Es que viene la palabra, se le reseteó el cerebro. Que lo que hace es como reiniciar la computadora cuando se frisa. Pero ¿qué pasa? Ya esos botones no vienen disponibles porque ya a medida que ha pasado el tiempo, a medida que transcurrió el tiempo, mejor dicho, ese error fue corregido. Ya no es necesario que la computadora se reinicie. De hecho, para reiniciarlo se hace directamente del mismo botón de encendido. Tenemos aquí 3 entradas USB. Ustedes conocen que son las entradas USB o puertos USB que se utilizan para conectar los periféricos en ella. Cualquier periférico, un mouse, un teclado, una cámara web, un micrófono, perdón, un proyector, etcétera. Y tenemos acá estos 2 huecos que vemos aquí. Y esos 2 huecos son para conectar 2 periféricos específicos. ¿Cuáles son esos 2? Número 1, el micrófono. Y número 2, la bocina. Profesor, pero ¿cómo yo me doy cuenta cuál es el del micrófono y cuál es el de la bocina? Déjenme ampliar un poquito más el zoom para ver si pueden ver algo que les quiero mostrar. Miren, hay 2 formas de saberlo. Hay 2 formas de saberlo. Número 1, por el color. Pero el color se lo voy a mostrar en otro momento. La segunda forma es por los iconos. Si no sé si pueden apreciar que en este orificio, en la parte de abajo, aquí, hay como un handfree. Como el dibujo de un handfree. Creo que no lo pueden apreciar bien, pero eso es lo que presenta. Y de este lado tiene un dibujito de un micrófono. Bien. Cabe destacar que dependiendo del modelo del CPU, en la parte frontal puede haber 2, 3, 4, 6, hasta 8 entradas USB. Eso puede variar. Bien. Entonces, en esas entradas podemos conectar, por ejemplo, en este caso una memoria USB, podemos conectar un control de consola o de videojuego, podemos conectar hay micrófonos que son USB, que no tienen el plug para conectarlo aquí, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. ¿Podría repetir lo del Humphrey, por favor? Ok, les decía que acá, este huequito que está aquí, es para conectar el handfree. Ustedes saben que los handfree tienen un plug, conocido como plug 3.0, que uno lo introduce en los orificios
un celular que lo trae para escuchar la música o el audio, o de cualquier otro tipo de aparato electrónico, como una tablet Sí, o el puerto laptop. jack. El puerto jack. Ajá. Entonces, exacto, puerto mini jack o jack. Entonces, para yo darme cuenta cuál de los dos, cuál es el del micrófono y cuál es el de la bocina, por ejemplo, en esta ocasión, que ambos son del mismo color, en la parte inferior aquí hay un dibujito, o tienen unos dibujos donde simboliza el handfree de este lado y aquí el micrófono. Bien. Ahora, otra forma para yo darme cuenta cuál es que le corresponde, lo podemos ver aquí atrás. Aquí atrás, esta es la parte de atrás del CPU. Al igual que, como mencioné en la parte frontal, también puede variar los puertos, las entradas y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, en esta parte de acá, es donde nosotros conectamos este cable. No sé, creo que ustedes lo han visto. Este cable tiene dos lados, donde un lado es hembra y otro es macho. Este cable se llama Power Cord. Y el lado hembra, que es esta que está aquí, lo conectamos en esta parte de atrás. Y el macho, obviamente, en la toma de corriente. Ahora, ¿por qué les enseño eso? Miren, o mejor dicho, escuchen. Bueno, miren también. A veces nuestra computadora no enciende y no es porque esté averiada. Puede ser simplemente porque ese cable, sea del lado de aquí del CPU, me río porque me salió como un gallito, fue por eso. O de este lado de la toma de corriente, este es flojo. Y usted hay que llamar a un técnico para que no, usted verifica si está bien ajustado y ahí usted puede descartar esa parte. Eso le puede ayudar muchísimo. Acá tenemos estos puertos y aquí vemos estas dos entradas. Estas dos entradas ya no se utilizan, ya no vienen en computadoras actuales. Incluso hay computadoras viejas que tampoco lo traen. Pero es bueno mostrárselo para que conozcan algo de historia de la evolución, de cómo fue evolucionando un CPU. Estas dos entradas se llaman PS2. PS2. Y aquí es donde se conectaba el mouse y el teclado. Antes, esos periféricos tenían al terminar, al final del cable, terminaban como con una bolita, con unos pines, donde se conectaban en estas entradas. El verde corresponde al mouse y el morado corresponde al teclado. De hecho, ahí están los dibujos. En la actualidad, gracias a Dios, esos periféricos ya no vienen de esa manera. Ya esos periféricos vienen con terminal USB, donde usted lo puede conectar acá en cualquier entrada USB, incluso en cualquier entrada USB de la parte frontal de su CPU. Bien, este cable acá es un cable, perdón, esta entrada o esta salida se llama VGA. VGA. Y aquí es donde conectamos el cable. Este cable acá. Conectamos un lado acá y el otro lo conectamos al monitor. Y este cable tiene como función, o este es el cable que utiliza el CPU, para proyectar la imagen al monitor. Ojo, el monitor se le conectan dos cables. Se le conecta este cable VGA y se le conecta el cable de corriente. Tiene que estar el monitor encendido para que se visualice lo que el CPU está proyectando. Usted conecta el cable a la toma de corriente, el cable de corriente del monitor, le da el botón de encendido y entonces usted va a ver lo que el CPU está proyectando. Ahí en esa parte siempre a veces nos confundimos. Miren, a veces entendemos que cuando prendemos el monitor se prende la computadora completa. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado con estudiantes en cursos presenciales que prenden el monitor y dicen, profesor, yo prendí la computadora. No, usted prendió el monitor. Para prender la computadora tiene que darle acá al botón de encendido. Bien. Y a veces le dan al botón de encendido del CPU y no prenden el monitor. Hay que prender ambos componentes.
Bien, ¿estamos claros en esa parte? Sí, maestro. Sí. Ahora, para que podamos ver lo que la computadora, o en este caso el CPU, está proyectando, aparte de que el monitor debe estar encendido, este cable debe de estar ajustado acá, un lado al CPU y el otro lado al monitor. Cabe destacar que si estos cables están flojos, sea del lado del CPU o del lado del monitor, no se va a proyectar la imagen. Y como usted no tiene quizás ese conocimiento, usted se hace un mundo de que se dañó la computadora y no, quizás ese cable esté flojo. Por eso, bueno, le muestro esto para que usted, por lo menos como en la vida diaria, le da ¿cómo se dice? Los primeros auxilios antes de usted llamar a un técnico. Porque si un técnico le visita para apretar ese cable, usted tiene que darle por lo menos 1.500 pesos. Eso es lo que yo cobraría. Y entonces usted dirá, wow, di 1.500 pesos simplemente por apretar ese cablecito ahí que lo podía hacer yo. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos estos puertos USB que hacen la misma función que los puertos USB de la parte frontal. Ok, acá, aquí. No, aquí arriba. Conectar los periféricos. Y aquí tenemos dos entradas. A estas dos entradas son de micrófono y de audio. Lo único es que aquí está por color y no por dibujo. Aquí tenemos el color verde, que es para conectar la bocina, y el lila para conectar el micrófono. Bien. Te dirá, profesor, mi computadora tiene dos entradas, pero yo no sé cuál es el de la bocina. Si está de color verde, con los ojos cerrados lo puede conectar ahí. Y tenemos acá esta entrada USB, perdón, esta entrada de red, que es para conectar el cable de red. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, No, profesor, no, profesor, todo claro, profesor, todo bien, profesor, hasta ahora. ¿Qué me dicen? hasta ahora todo claro y conociendo algunas partes Hasta ahora que todo no claro. tiene la computadora con la que yo trabajo, que es básicamente una, como, no vieja, sino con un CPU así, porque actualmente yo uso lo que es una laptop, pero ya en el trabajo tenemos una computadora de estas, un CPU, un monitor y algunas partecitas de esas que realmente no las conocía. Ok, muy bien. Lo importante es que ahora lo está conociendo. Así es. Eso significa que la Exacto. clase de hoy está cumpliendo sus expectativas. Porque lo importante de todo esto es aprender. O el objetivo de todo Exacto, esto es maestro. aprender. Con Muy relación bien. a eso que usted dijo, maestro, y excúseme que lo interrumpa. Ah, no, está bien, está bien. Sí, mire, a mí me ha pasado así, que hay a veces cables que se movieron, a veces uno mismo despolvando o trapeando, algo así, no se da cuenta y uno lo mueve y cuando va a prender la computadora o el CPU o el monitor, ya uno se hace un mundo, así mismo como te dijo, está dañada, ¿qué le pasó? O esto, y ya va a llamar a personas, va a llamar a gente y así. Entonces es bueno de percatarnos, de revisar primero todo y ver que cada cable esté donde debe estar. Sí, eso es así, señor. Mire, hay personas que el sistema operativo no les sube y es simplemente porque tiene una memoria USB conectada. Solo por eso. Solo por eso. Porque tiene una memoria USB conectada. Que uno va, se lo quita y ya sube normal. Porque la computadora está empezando a bootear por la USB y como la USB no hay un sistema operativo instalado, entonces le da un error para subir. Y ahí entonces, dígame. Entonces es bueno porque usted se imagina que usted esté trabajando con una tesis o un monográfico y que eh, de repente, con el tiempo encima, la computadora no le quiera subir. Eso realmente es muy molestoso y desesperante. Más que molestoso, es desesperante.
porque tenemos el tiempo arriba, hay personas que están esperando que enviemos un trabajo, o hay algo que tenemos que tenerlo listo para mañana, y fácilmente es por eso. Yo siempre les recomiendo, algo que yo les recomiendo es, sí les recomiendo es que cuando ustedes terminen, es bueno que lo conecten a una regleta. Cuando ustedes terminen de usar una computadora, después que la apaguen, apaguen también la regleta. También apaguen la regleta. Así, por si acaso, si hay una variación de voltaje en su residencia que sube o baja la luz, su equipo no queda afectado. Señores, la computadora es una herramienta de trabajo que a veces, no a veces, en la gran mayoría de los casos, siempre se necesita right now. Por ejemplo, se le dañó la nevera, bueno, usted se planifica y dice, el 15 cuando cobre sacó una FIA, uno al contado, bueno, puede esperar, se adapta. Pero si usted trabaja en la computadora, usted no puede esperar el 15, porque su trabajo depende de la computadora. Entonces usted, si no tiene dinero o si tiene un ahorro, usted resuelve, aunque se quede sin un peso, porque usted sabe que la computadora es un instrumento vital para su desempeño laboral o académico o personal. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Bien, como vemos aquí, hay diferentes tipos de CPU que hizo Gabinete. Como mencioné, por ejemplo, está el CPU torre, que son esos CPU que vienen de manera vertical. Bien. Está también los de mesa, que son los que vienen de manera horizontal, los que vienen como acostados. Usted se da cuenta porque siempre los CPU en el lado donde se va a apoyar tienen unas gomas. Los CPU nunca vienen así para ponerse sin base. Tienen unas gomas como de apoyo. Hay CPU que son mixtos, que vienen diseñados para usted ponerlo tanto de manera vertical como sobre mesa. Están los CPU de oficina, que son esos CPU pequeñitos, muy coqueticos. No sé si ustedes lo han visto. Son bien chiquitos, que mayormente lo utilizan en la oficina. Por eso se llama de oficina, valga la redundancia. Porque son, al ser pequeños, compactos y a la vez estéticos, encajan en esa función. No es lo mismo un CPU de oficina, que son pequeños, no ocupan mucho espacio, no consumen tanta electricidad y no generan tanta calor, que un CPU como este gamer, que es grande, por los componentes que tiene, hace mucha bulla. Y si usted tiene una persona ahí sentada, como que el sonido y el calor que va a generar ese CPU va a interrumpir la interacción que usted tiene con la otra persona o con un cliente, etcétera. Tenemos aquí el CPU gamer, que mayormente son los CPU un poquito más caros. Estos CPU son diseñados, como su nombre lo dice, para mover programas de juego. Como los programas de consola o de videojuegos son muy pesados, necesitan componentes fuertes que den la capacidad o que tengan la capacidad de ejecutar esos programas sin generar ningún tipo de inconvenientes. Bien. También, al ser gamer y tener un buen potencial o buenos recursos, también esos tipos de CPU se utilizan para la composición de audio y video. ¿Qué es la composición de audio y video? Es la edición de audio y video, los youtubers, etcétera. Y también la composición de imagen, que consiste en editar imágenes como Photoshop, programas de vectores como Illustrator, etcétera. También se utiliza para mover programas que son muy pesados, que son programas de 3D, como los AutoCAD, que son programas que utilizan los arquitectos para crear de manera realista y en dimensiones 3D el diseño, los planos o la visualización digital de cómo puede quedar un inmueble, un edificio, una estación, etcétera. Y esos programas no los mueve cualquier computadora. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? No. En un momento.
Continuamos. Ahora, a pesar de que esto se pegó, pero me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta, porque quiero que usted digiera cada información que usted escuche aquí. Trato de explicárselo lo más sencillo posible, porque quiero que usted aprenda por lo menos del 80% que usted pueda ver en esta clase. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, entonces vamos a continuar. A pesar de que vemos aquí diferentes tipos de CPU, ¿verdad? Diferentes tamaños, diferentes diseños, diferentes colores. Todas tienen algo en común. Todas para funcionar necesitan de 5 componentes internos. 5. Y de esos 5 componentes es posible que usted haya escuchado 2 o 3. ¿Cuáles son esos 5 componentes internos que necesita una computadora para funcionar? Motherboard, disco duro, procesador, memoria RAM y power supply. Cabe destacar que, por ejemplo, refiriéndonos a la computadora de juego o gamer, hay componentes adicionales que se pueden agregar, como tarjeta de video, ciertos disipadores, esos abanicos de colores, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué es y cuál es la función de cada uno? ¿Qué son y cuál es la función de cada uno de estos componentes? Denme un momento. Por ejemplo, vamos a empezar con el motherboard. El motherboard es esta tarjeta que vemos aquí, no sé si lo pueden apreciar bien. Esta tarjetica que se ve complicado, pero realmente de complicación no tiene nada. Quizá usted dirá, profesor, eso usted lo dice porque usted lo sabe. No, eso es sencillo. Esta tarjetica que vemos aquí se llama motherboard o en español tarjeta madre. Y esta tarjeta es la que se encarga de interconectar los periféricos de la computadora y los demás componentes internos. Recuerden que hablamos de 5 componentes. Una de ellas es el motherboard y el resto se conecta en el motherboard. Pero los periféricos, los que vimos anteriormente, el monitor, el mouse, el teclado y los demás, se conectan en el motherboard. Por eso es que sirve como puente para interconectar una y la otra. Por ejemplo, nosotros vimos, déjeme cambiar la presentación para que lo... Acá en este ejemplo, nosotros vimos que en la parte de atrás del CPU tenemos estas entradas que se conocen como puertos. Y en esas entradas nosotros conectamos los periféricos. ¿Dónde están situadas esas entradas? Bueno, esas entradas están situadas en el motherboard. Acá, no sé si pueden apreciar, esto que vemos aquí está soldado en el motherboard y es lo que sale en la parte de atrás del CPU donde conectamos los periféricos. Bien, me di a entender. Sí. Ahora, el segundo componente es el disco duro. Aquí vemos, por ejemplo, este grande es un disco duro de computadora. Y este pequeño del medio es de laptop. Este que está a la derecha pertenece al disco duro de estado sólido, que es como una evolución de los discos duros. María Liz. Aprovechando ahora que estamos con el disco duro, cuando yo hablé ahorita del disco duro como periférico mixto, no me refería al disco duro que se inserta en el CPU porque ese se pone permanentemente en el mismo. Hablaba de los discos duros portátiles, que uno los puede utilizar como si fuera una memoria USB, pero mucho más grande. Que yo tengo uno, porque no me refería a esos, claro que no, imposible. Ah, ok, entonces yo malinterpreté la información, disculpe.
Sí, los discos duros portátiles, o sea, que son discos duros, pero se conectan vía USB, sí forman parte de los periféricos mixtos. Es así como usted lo dice. Sí, y la otra cosa sobre los periféricos mixtos es que la tarjeta de red sí cuenta como mixto, porque en la tarjeta de red uno recibe información y también, ¿cómo se decía? Envía información. También le envía. Por ejemplo, aquí con la tarjeta de red estamos recibiendo, yo le estoy enviando la información a usted y usted la está recibiendo. Por ejemplo. Sí, lo que pasa es hoy lo que sucede con la tarjeta de red, que la tarjeta de red, le voy a mostrar aquí, con el modelo board. Esto que estoy aquí marcando es una tarjeta de red. Lo único que viene insertado en el model board. Al venir en el model board no se conoce como periféricos. Todo lo que viene insertado al model board no se conoce como periféricos. Se conoce simplemente como componente interno del CPU, aunque haga la función de recibir y transmitir datos parecido a los periféricos mixtos. Por su naturaleza, que es una tarjeta de red y va en el model board, no pertenece a la categoría de periféricos. Todo lo que conectamos al model board por medio de los puertos sí son periféricos. Porque de ser así, podemos decir también que el disco duro es un periférico mixto. O sea, el disco duro que viene en el model board, no el que usted había mencionado. No sé si me di a entender. Sí, ahora sí ya entendí. Ya se me resolvió la confusión. Perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer? Bueno, tenemos que continuar. Entonces, tenemos aquí el disco duro. En el disco duro es donde se instalan los programas. ¿Cuáles? Los dos. Software de sistema y de aplicación. Software de sistema y de aplicación se instalan en el disco duro. Bien. Tenemos acá el procesador, que es quien ejecuta los programas que están en la computadora. Por ejemplo, cuando usted le da doble clic a un programa para que se ejecute y se desarrolle, quien se encarga de eso es esta pieza. Ustedes han visto, por ejemplo, no sé, los que han investigado características de una laptop computadora que le dicen i5, i7, i3, tercera, cuarta, quinta generación, se refiere a los procesadores. ¿De acuerdo? Y tenemos acá la memoria RAM. La memoria RAM es una pieza que yo la considero importante. Demasiado. Porque la memoria RAM es el espacio que necesitan los programas para que se ejecuten. Ojo, los programas se instalan en el disco duro, pero no se ejecutan en el disco duro. Se ejecutan en la memoria RAM. Y esto es importante que lo sepan por lo siguiente. Miren, cuando usted va a comprar una computadora o va a armar una computadora, esas computadoras que se arman se llaman clon. Está bien, Cristina. Se llaman clon, que se compran diferentes piezas y se arman una computadora. Antes de comprar una computadora, lo primero que tenemos que identificar es para qué yo la voy a utilizar. ¿Me entienden? Es como que usted diga, bueno, planteo ese ejemplo más adelante. Porque dependiendo su necesidad, usted va a saber identificar la computadora que usted va a comprar. Por ejemplo, si usted va a comprar si usted necesita una computadora para hacer trabajo de oficina, usted se va a comprar un CPU normal que tenga 4 GB de RAM, un procesador i3 o i5 y así. Sin embargo, si usted va a comprar, que necesita una computadora para editar videos, para subirlo a YouTube o para cualquier proyecto, usted necesita una computadora que tenga mínimo por lo menos 24 GB de RAM. No sé si me di a entender.
Al igual que una computadora para editar imágenes necesita 24 GB de RAM. ¿Por qué le digo esto? Tanto la computadora de 4 GB como la de 24 tienen precios diferentes. Es como, entonces basado en esta información, usted va a saber identificar qué computadora comprar y el recurso que le va a invertir. Por ejemplo, lo quiere para hacer tarea, bueno, uno de 4 GB de RAM, entonces fácilmente le puede costar 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos completa. Sin embargo, si usted desconoce eso, lo primero que usted va a querer comprarse una máquina gamer. Y la máquina gamer le puede costar hasta 130 mil pesos. Es como que usted compre el iPhone 14 simplemente para usted chatear. No sé si me dio a entender. Y también puede ser al revés, que usted necesita una computadora para hacer actividades fuertes, ejecutar programas fuertes, y se compra una máquina de bajos recursos, 4 GB, 3 GB de RAM, y cuando ejecuta los programas, entonces se le frisa la computadora porque los recursos están por debajo de lo que requiere ese programa para su funcionamiento. Entonces, por esto es importante el tema de la memoria RAM. La memoria RAM ofrece el espacio para la ejecución de un programa. Lo necesita. Por eso yo les recomiendo que para tareas básicas siempre utilicen una computadora de 4 GB en adelante. Bien. Tenemos aquí otro componente que es el Power Supply, que ofrece el voltaje a cada componente interno que mencionamos anteriormente para su funcionamiento. Este Power Supply, por ejemplo, a ver si lo podemos ver aquí. Esta parte acá es la que sobresale. Esto aquí, no sé si lo pueden apreciar bien, es la que está en la parte de atrás del CPU, donde nosotros conectamos el Power Core o el cable de corriente, que es este que está aquí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas e inquietudes? No. Ok, entonces, bueno, son las 8:33. Vamos a ver si de manera resumida podemos... No, no nos va a dar el tiempo. Bueno, acabamos de ver que es una computadora de manera breve. Yo le acabo de hacer a ustedes un resumen de un libro de 600 páginas en una reunión de 1 hora, donde en esa hora estaba la participación de ustedes, algunos anuncios, etcétera. Yo espero que lo que hayamos aprendido hoy en esta parte les sea a ustedes de mucho beneficio, que a partir de ahora les saquen mejor provecho a una computadora a la hora de utilizarla, que cuando tengan algún tipo de falla le den el primer nivel de ayuda, ¿verdad? Verificar los cables y todo por el estilo antes de llamar al técnico. Y tengan más confianza a la hora de usar una computadora. Las computadoras no son botellas de cristal, porque a veces cuando estamos empezando en este mundo de la informática, cuando empezamos a utilizar una computadora, agarramos el mouse como si fuera una copa de cristal. Creemos que se va a romper, no, señores. Utilice la computadora con confianza, sin miedo. Obviamente no es que usted lo va a estallar, sino que tampoco es que se va a dañar a usted usarlo con confianza. El tema pendiente es el de la digitación básica, pero lo que voy a hacer en este caso es que le voy a mandar la explicación. Es un tema muy interesante, ya que en muchos casos tenemos un concepto erróneo de lo que es la digitación. Señores, la digitación es una competencia muy importante que todos aquellos que utilizan una computadora
tiene que manejar esta información. Por ejemplo, la digitación es una evolución directa de la mecanografía. Vamos a darle una breve introducción, porque aún nos quedan algunos minutos. La digitación es una evolución directa de la mecanografía. La mecanografía es el arte de introducir datos por medio de una máquina de escribir. La digitación es el proceso mediante el cual introducimos datos por medio de un teclado a través de un software. Ese software mayormente es un procesador de texto. Word, blog de nota, WordPad, etc. Son programas que se utilizan exclusivamente para redactar textos, letras, números, caracteres, etc. Bien. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a una persona decir, yo soy un digitador o trabajo en una empresa como digitador, lo primero que nos llega a la mente es que una persona que introduce datos mirando el techo, sin mirar el teclado. Yo, wow, tú introduces datos sin mirar el teclado, tú eres un duro, wow, yo quisiera ser como tú. Punto y final. Señores, un digitador tiene que cumplir un conjunto de características. Hay ciertos perfiles que debe tener un digitador o un mecanógrafo computacional, que es lo mismo. Por ejemplo, tiene que digitar usando los dedos de ambas manos. Eso sí o sí. Tiene que introducir los datos usando los dedos de ambas manos. Hay personas que son dedógrafas. ¿Sabes qué son personas dedógrafas? Que usan un dedo de cada mano para introducir datos. Dedógrafas. Viene de dedo. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. El digitador utiliza los dedos de ambas manos a la hora de insertar textos. Otra característica es que digita con precisión y rapidez utilizando el tacto o el toque. Otro perfil es que no mira el teclado a la hora de digitar o mira lo menos posible. Conoce el teclado y sus categorías, conoce los comandos rápidos del teclado. Y esa que está en negra, lo voy a dejar de último. Tiene conocimiento básico de ortografía y redacción. Eso es muy importante, eso es importantísimo. Porque hay software o programas que tienen herramientas que le dicen que cuando hay un error de ortografía o de redacción y le da la sugerencia para corregir, pero hay otros que no, que usted un conocimiento que tiene que aplicar la ortografía y la redacción, los principios de ortografía y redacción. Como hay digitación y vamos a usar un software para redactar documentos o introducir datos, tengo que tener conocimientos básicos de computación, es decir, usted debe saber encender y apagar una computadora y ejecutar un programa. Ahora, el 50, 60, incluso me atrevo a decir el 70% de una digitación efectiva se encuentra en desarrollar una postura correcta frente al computador. Desarrollar una postura correcta frente al computador. Para desarrollar o realizar una digitación efectiva, tenemos que desarrollar una postura correcta frente al computador. Y ahí es donde nosotros tenemos mayor problema. Más fácil usted digita utilizando los dedos de ambas manos, similar al teclado, que desarrollar una postura correcta frente a la computadora. Ahora, ¿cuál es la postura correcta? Estos son algunos beneficios. ¿Cuál es la postura correcta? Es esta que vemos aquí. Esta es la postura correcta que debemos tener frente a una computadora. Déjenme, estoy cambiando la presentación, por si no lo están viendo. A ver, yo sé que algunos de ustedes lo están haciendo, ¿verdad que sí? Y creo, déjame ver. Oh, mira cómo está la imagen. Y se están sintiendo incómodos. Digan su verdad. Digan su verdad. Digan su verdad. Y que ay, qué incómodo. Ay, ¿cómo que espalda recta? Uy.
Sienten como que el cuerpo les rechaza. Dicen, no. Eso es normal, señores. No se Sí, sientan porque mal. ya uno está acostumbrado a sentarse mal frente al computador. A mí me enseñaron eso, que hay que sentarse así como lo ves en mi imagen, para uno digitar en la computadora. Pero nunca lo Claro, hice. el cuerpo no está acostumbrado y no, está negado. De hecho, usted se siente bien con una postura incorrecta. Pero sí o sí tienen que hacerlo. Vamos a ver por qué. Esta es la postura correcta. Este material está en la plataforma para que lo puedan ver de forma más detenida. Ahora, ¿cuál es la postura incorrecta? Esta que vemos aquí. Así es que nos sentimos bien. Así es. Así nosotros podemos durar 6 días sentados, ¿verdad que sí? Mire cómo está esa columna gritando. Ileana. Lo que pasa es que uno busca una posición cómoda a veces. Y así es la forma que uno suele sentirse más cómodo, porque yo misma estaba sentada así ahora mismo. Sí, alguno de ustedes está tirado en el piso, otro está vuelto un 8, otro está vuelto como una trenza. ¿Sabe cómo hacen las trenzas? Así están. Y es normal, porque así fue como aprendimos y así nos adaptamos. Sin embargo, oye, Ani que murió. Sin embargo, mis estimados participantes, quiero decirles que a pesar de que nuestro cuerpo se siente placentero y se siente bien realizando la postura incorrecta, eso a la corta o a la larga nos va a pedir factura, nos hace daño. Cuando nosotros realizamos una postura correcta frente a la computadora, hay algunos beneficios que se empiezan a generar a medida que vamos practicando la postura. Por ejemplo, facilita la respiración. O sea, respiramos mejor cuando tenemos una postura correcta, cuando tenemos la espalda recta, el rostro de frente, un brazo de distancia. Bueno, esas son algunas de las posturas. Aumenta la concentración y la capacidad de pensar. Dice Cristina que tiene 2 horas tirada en el piso. Como mejora nuestra respiración, con ella trae también como beneficio que aumenta la capacidad de concentrarnos y la capacidad de pensar. Algo muy importante, mejora la imagen. Señores, una persona que está sentada así de forma, con la postura correcta, se ve más profesional, proyecta actitud, proyecta liderazgo, proyecta confianza, proyecta eh, conocimiento, capacidad. Creamos una percepción positiva sobre esa persona. Seguridad, ¿verdad que sí? Y por último, evita complicaciones de salud. Por ejemplo, si vemos acá esta imagen, nosotros podemos notar que tenemos la misma persona con 4 posturas distintas. Si usted le fuera a dar, a entregar usted como gerente en una empresa, le fuera a entregar un proyecto a alguien, un empleado, yo creo que a la persona de la primera imagen sería la última persona que usted le entregaría el proyecto. Porque por la postura proyecta haraganería, loca por irse para su casa, que no esté en eso, que yo le caigo mal. O sea, yo soy el jefe, la estoy mirando y me está mirando así y digo, oh, me va a dar golpe. No veo disposición, no veo actitud, no veo liderazgo. Esa postura me muestra a mí problemas de trabajo de equipo, me presenta como una persona antipática, y así sucesivamente. Pero si vamos a la postura número 4, veo que es una persona dispuesta, una persona capaz, una persona que sabe mantener relaciones interpersonales, una persona que sabe mantener una comunicación efectiva, una persona que ejerce liderazgo, profesionalismo, seguridad, disposición. Y nada más por la postura, puede ser que
que son dos personas distintas, tengan la misma formación, la misma experiencia, pero por la postura, la percepción que a mí me cree, la seguridad que me transmite, yo le doy la parte a la persona número 4. Y cuando viene a ver, la más capacitada es la de la imagen número 1. Quizá tuvo un mal día y por eso está así. Bien. Entonces, no solamente proyecta esa percepción en otras personas, sino también en uno mismo. Uno mismo, ejerciendo una postura correcta, se siente a otro nivel. Se lo digo de experiencia, se siente a otro nivel, como una persona muy profesional, una persona muy interesante en el área laboral, una persona muy capacitada, una persona capaz, una persona inteligente, simplemente por una postura. Eso genera un factor psicológico positivo o negativo en una persona. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. No, profesor. Ah, ok. Entonces, mis estimados, hay una parte que deben de estudiar que es la ergonomía. Ese tema ustedes lo van a ver en los foros de esa unidad. Y van a ver algunas informaciones, por ejemplo, de algunos programas que nos permiten realizar prácticas de digitación. Déjenme presentarles algo. Hay un link que yo colgué para que usted realice algunas prácticas de digitación desde su computadora. Ojo, eso no es para hacerlo desde un celular. Tiene que ser desde una PC. Por ejemplo, tenemos aquí, hice práctica de digitación. Esto es solamente para que ustedes practiquen. Bien. Es interesante que lo hagan. Le damos al link y nos lleva directamente a la página. Vamos a esperar a que cargue. Ok. Acá podemos ver la postura de las manos, de las dos manos, los dedos. Y empezamos con la práctica. J, digitamos lo que está arriba. JJ espacio FFFF. J espacio FF, JJ, F espacio. Y así sucesivamente. Cuando nosotros insertamos una tecla que no va, una letra que no va, una letra incorrecta, se forma como ese cuadrito rojo que hasta que no digitemos la letra correcta no va a pasar. Eso no tiene fin. Eso usted, por ejemplo, acá, a ver si logro terminar para mostrarle algo. Ok. Aquí me sale el resultado. Bien, le doy al próximo. Y ahí entonces sigo practicando hasta que usted vaya adquiriendo esa destreza con lo que es la digitación. Hay un programa bien bueno, lo recomiendo, se llama Mecanet. Es un programa sencillo, básico, pero muy bueno para practicar. Usted puede entrar a Google y descargarlo, gratuito, para usted hacer prácticas de digitación en la computadora. Bien. Entonces, mis estimados, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. No, profesor. Ok, entonces, hemos finalizado la reunión por el día de hoy. Me encantó estar reunido con ustedes. Ustedes son un grupo precioso. Dice María Luis, Tipping Master. El problema de Tipping Master es que no es gratuito. Le permite las 3 primeras lecciones gratuitas, pero ya a partir de ahí hay que comprar el programa. Las 3 primeras lecciones son gratis, pero cuando vaya por el cuarto o por el quinto, creo que es, ya le pide que debe de comprar la licencia del programa. Pero Tipping Master es buenísimo. Es más profesional que Mecanet. Pero yo pensando en el bolsillo de ustedes, entonces mejor utilicen Mecanet. Bien.
Así se puede conseguir de forma craqueada, pero recuerden que yo soy facilitador y no es ético yo promover programas pirateados. Pero sí, pero está esa opción. Dice Chamuel que se comprar no conviene. Bueno, yo en lo personal no se lo voy a decir. No les voy a decir, búsquenlo, pero sí existen programas que son de costo, que tienen pago, pero que usted lo puede descargar de manera pirateada. Bien, yo vuelvo y repito, yo en lo personal, yo no se lo voy a decir, pero si ustedes quieren explorar y verificar y probar, lo que pasa es que programas pirateados, aunque se economiza uno algún dinero, eh, no hace la computadora muy segura, porque el programa, por el simple hecho de ser pirateado, se vuelve vulnerable. Y recuerden que los ataques cibernéticos y las infecciones de los virus lo hacen a través de las vulnerabilidades de la computadora, que en este caso, los programas pirateados se convierte en una vulnerabilidad. Bien, mi consejo es compren la licencia. Pero si usted asume su consecuencia, qué sé yo, ¿verdad? No es que se va a dañar su computadora, de que algo instale y se dañó, no, eso es ya, usted puede hacer tirar la aventura y descargar, pero vuelvo y repito, Giovanni Moreno Morel le exhorta a comprar la licencia o la versión gratuita. Bien, pero dirá usted, profesor, usted está haciendo como usted está dando como un mensaje subliminal con el pero, ¿verdad? Entonces, líderes, si tienen alguna otra pregunta, otra consulta que quieran hacer. No, María Luis, no es que sea malo yo, el aporte que usted hizo. Muy No, buen aporte. maestro, no es Luis, es Liz. 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 L-I-Z. Liz. Sí. Ok. Entonces, chicos, gracias por la corrección. Chicos, nada, para mí ha sido un honor. Nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Completen las actividades, tienen hasta el domingo para completar las actividades del módulo 2. Y aunque en el módulo 1 di prórrogas, pero lo hice porque hubieron personas que se integraron más tarde, necesitaban cierta orientación. Entonces tuve que ser un poquito flexible en cuanto a eso, pero ya como estamos todos en el paquete, no hay prórroga para este módulo, ¿de acuerdo? Así que Profe, disculpe, usted me dejó igualita la nota yo, igualita. usted lo revisó porque yo corregí algunas cosas. La intervención, yo no creo que usted me la haya corregido. ¿Usted no cree o usted verificó que no lo corregí? No, porque está igualita, o sea, igual está en 94. Yo lo único que yo no comenté fue la presentación. Bueno, la Y el que presentación hace las intervenciones tiene los mismos puntos, los 10 puntos. No, si usted hizo la presentación, pero no hizo la intervención, le van a faltar los 4 puntos. 4, no son 2 puntos. Son 2 puntos por intervención. Exacto, por eso que debería nada más faltarme 2 puntos. Y si la intervención que Y me usted faltan hizo, 6, me faltan 6. y si la intervención que usted hizo se limita con, estoy de acuerdo contigo. No, no, Muy profesor. bien. Ujú. Por eso que la estoy reclamando. Yo voy a volver a revisar, pero ya será para mañana. Mañana en la mañana, escríbame a las 9 al celular para trabajarlo en ese momento y entonces darle respuesta, ¿de acuerdo? Escríbame. 9 de la mañana, profesor. Escribe Ok. Annie para la revisión, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene Está alguna, bien. tiene alguna pregunta? Entonces, nada, mis chicos, a trabajar. Cualquier pregunta o consulta, estoy a la orden. Bendiciones y que tengan todos una feliz noche. Mañana les mando la grabación de esta reunión. Ok, gracias, maestro. Bye, maestro. Buenas noches. Igual. Buenas noches.